Ha llegado el momento de oír palabra de Dios. Aleluya. Si me hace el favor y me acompaña al capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Capítulo 3 de Apocalipsis. Vamos a leer el verso 18. Lo leemos para gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Señor, le damos gracias. En esta mañana, Señor, Dios del cielo y de la tierra, humildemente nos humillamos, reconociendo, Señor, que dependemos total y absolutamente de usted. Nada somos, nada podemos, Señor, sin su ayuda. Que su Santo Espíritu en el día de ahora convenza, redarguya, hable, Señor, ministre a cada uno de nosotros a través de su palabra, Señor. Que nadie se vaya de la misma manera. Tome control de mi mente, de mis labios, de mis emociones, de mis pensamientos, para que ninguna palabra corrompida, ni de engaño, ni de mentira salga de mi boca, sino la justa, la necesaria, la de provecho, la de bendición para todos los oyentes hoy presentes en este lugar, como aquellos que a través, Señor, de las redes sociales, Dios mío, van a sintonizar, tanto en vivo como en diferido, sea el mismo efecto su palabra para cada uno de ellos. Se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando el Señor toma a bien mandar a Juan que escriba cartas a 7 iglesias, ¿verdad?, que existían en ese momento, gloria a Dios, donde Juan, hermano, posiblemente las conocía, las había recorrido, amén, y sabía, gloria a Dios, ¿verdad?, la ubicación, gloria a Dios. Conocía quizás también a los pastores, quizás más de alguna ocasión había ministrado con ellos. Y el Señor se manifiesta a Juan, amén, ¿verdad?, ya en su cuerpo glorificado. Juan da unos detalles, da una forma, ¿verdad?, como ve al Señor, amén, totalmente diferente de lo que él había experimentado anteriormente de la vida del Señor, amén, cuando el Señor había tomado cuerpo humano. Ahora estaba en un cuerpo glorificado, gloria a Dios, con una mirada profunda, penetrante, bendito Dios, con un cuerpo glorioso, alabado Dios, amén.
y que se paseaba, ¿verdad?, por entre medio, dice, de los candeleros, y que tenía las 7 estrellas. Gloria a Dios, amén. Y de esa manera el Señor se manifiesta a Juan y le manda del capítulo 2 al capítulo 3 que escriba, ¿verdad?, lo que va a oír, amén, de él, lo escriba y se lo mande al ángel de cada una de las 7 iglesias, empezando por Éfeso, terminando en la de que hemos leído ahora, la Odisea. Gloria a Dios. Y cada una de ellas es evaluada, ¿verdad? Cada una de ellas es minuciosamente, gloria a Dios, se le hace un diagnóstico de su comportamiento, de su vida espiritual. Amén. Tanto los pros como los contras, las virtudes que ellos han desarrollado. Amén. A algunos se les elogia, a algunos se les reprende, a algunos se les exhorta, hermano, al arrepentimiento, a que corrijan ciertas áreas, ¿verdad? Como dije, se les elogia por la obra, por el sacrificio, por la resiliencia que tienen ante la adversidad, que no han de qué apartado por completo, sino que con pocas, con muchas fuerzas se han sostenido. Amén. Cada una de esas cartas lleva, ¿verdad?, un diagnóstico personal propio de cada una de las iglesias, como conforme lo que el Señor vio en ellas, ¿verdad? No es que viniese Juan y le haya informado, gloria a Dios, sino que el Señor mismo dice, se presenta con diferentes títulos, ¿verdad? Aquí el que vive, por ejemplo, aquí dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice esto, ¿verdad? Hay muchas formas como el Señor le habla, amén, a cada una de esas iglesias. Bendito Dios, amén. Y algunos al estudiarla, ¿verdad?, los eruditos, los teólogos, escatólogos, han estudiado estas cartas muy profundamente, y algunos dicen de que representan a cada uno de los grupos, ¿verdad?, dentro de la iglesia, tanto del ayer como contemporánea. Amén, que algunos están débiles, que otros están fuertes, que unos están que tibios, que otros están amando más cada día al Señor. Amén. Otros ubican a las iglesias, hermano, a través del tiempo. Amén, de cada una de hace 2000 años hasta la época. Y ubican a la iglesia de la Odisea en estos últimos tiempos que estamos usted y yo viviendo. Amén. Pero al meditar, ¿verdad?, y uno estudiando esta iglesia, amén, o la carta, ¿verdad?, que el Señor escribe a ellos, encontramos cierta forma de entenderla, donde el Señor, hermano, se siente triste, se siente como desalojado de su propia casa, como que le cerraron las puertas a la casa que él construyó y que no le permiten la entrada. Por eso él dice en el verso 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz, dice, yo entraré en él. A él. No quería entrar simplemente al templo. La palabra es, quiero entrar en él, a morar en él, en su corazón, en su alma, en su vida. Y el que oye y le abre, dice que tendrá el privilegio de sentarse con el Señor y cenar con el Señor. Hablamos entonces de una comunión familiar, de confianza, hermano, de una relación no superficial, sino una relación más íntima, más profunda con el Señor. Pero lamentablemente, la historia de la Odisea es una historia triste. Una historia, hermano, de ceguera, de autosuficiencia, de, ¿qué diría yo?
de un estado de soberbia puro que no les permitía saber su estado personal. Al entendimiento de ellos, a la comprensión y raciocinio que ellos tenían, se consideraban que eran parte de la iglesia, que Jesús estaba con ellos, de que ellos, hermano, eran, en otras palabras, salvos, pero no se habían dado cuenta. Y por eso el consejo del Señor: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que vistas lo que yo te voy a dar para que no se descubra tu desnudez, y que unjas tus ojos con colirio. ¿Para qué dice? Para que veas. He aquí yo estoy a la puerta. Como diciendo, estoy próximo, no estoy lejos, estoy cerca. Me he tomado la molestia por venir por ti. No te he sentido, no hemos hablado. Hace mucho tiempo que no siento tu hombro o tu cabeza en mi hombro. No siento tu mano, no oigo tus palabras, no sé nada de ti. La carta era un medio, el más utilizado en aquellos tiempos, para informarse, para dar a conocer una inquietud, una necesidad. Es la forma más hermano, propia para comunicarse. Por eso el Señor manda esta carta. A la iglesia de Éfeso se le diagnosticó de que todo lo que hacían, el trabajo, el esfuerzo, se le debería de agregar un poco, dice, del primer amor. A la iglesia de Esmirna se le dice de que mantenga su resiliencia, su resistencia, porque van a pasar 10 días, dice, pero que se mantengan de la misma manera. No se le recrimina nada, solo se le alienta a que se mantenga firme. Otras iglesias se le dice despierta. A otras se le señala que, hermano, la mala enseñanza. Pero a esta iglesia, hermano, no se le señala ninguna de esas cosas. No hay persecución, no hay necesidad material, no hay falsa enseñanza, pero sí tienen una tibieza. No es frialdad, sino una tibieza. Era una mezcla de dos corrientes, tanto podemos decir del mundo como del espíritu, y que los había llevado a conformarse, pero a generar cierta soberbia en ellos, autosuficiencia, de tal manera que ya no les era necesario orar, ya no les era necesario, hermanos, sacrificar su cuerpo o buscar al Señor, hermano, con pasión. Se habían acomodado y adormecido en la tibieza. Entonces el Señor habla, ¿verdad? Y se presenta. ¿Por qué razón? Porque necesitaban escuchar del mismo Señor la situación que estaba pasando o viviendo en ellos, que ellos no se habían dado cuenta por sí mismos. El Señor se presenta diciendo: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Qué títulos ocupa? Como diciéndole: todo lo prometido por el Padre, yo soy testigo
de que se ha cumplido y que se va a cumplir. Yo soy el amén. Cuando uno dice amén, confirma algo que está escuchando. Por ejemplo, decimos: Jesús es el Salvador de nuestras almas. Decimos amén, confirmamos de que solamente Cristo es el Salvador de nuestras almas. El Señor utiliza esa palabra dejando saber de que Él es un testigo. Y a Pilato se le dijo de que Él había venido a dar testimonio de la verdad. Y en esta ocasión a esta iglesia le dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Tú estás claudicando entre dos pensamientos. Tú estás entre dos corrientes. Le dice: por cuanto no eres frío, por cuanto no eres caliente, sino tibio, le dice: te vomitaré de mi boca. Algo que a la comprensión de aquella iglesia, hermano, era muy lógica esas palabras. ¿Por qué razón? Porque ellos recibían, era la Odisea un valle muy fértil, amén, pero no tenían, digamos, agua propia, sino que venía agua, hermano, de Colosa, y venía agua de Hierápolis, dos ciudades, amén, que una aportaba agua fría y la otra aportaba aguas termales. Cuando se mezclaban esas dos aguas, a la Odisea llegaba una agua tibia. Cuando ellos querían consumirla, hermano, le era desagradable y que la escupían. Entonces, cuando Jesús dice esas palabras: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ellos entendían de lo que le estaban hablando. De que la agua que ellos bebían no era aceptable en su estómago, no era adecuada, no era propia para el consumo. Entonces el Señor les está hablando de una manera que ellos comprendan perfectamente a lo que se está refiriendo. La alabanza vuestra no la recibo, la oración de ustedes no la recibo, la vida de ustedes no la acepto, el comportamiento de ustedes no es propio de aquellos que han sido lavados con mi sangre. Dice: no las recibo y las voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque el amén está diciendo eso. En ellos, como en las demás iglesias, se había cumplido las promesas: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Yo voy a proveer, voy a ayudarles, voy a defenderles, voy a guardarles, voy a luchar por ustedes. Se mantenía, hermano, esa firmeza, y que ellos no eran la excepción, pero que ellos voluntariamente, amados, se habían apartado. ¿Por causa de qué? De la prosperidad que mantenían. Como le dije, era un valle fértil. No tenían problema con las cosechas, eran muy bendecidos en esa área. Había también, hermano, en aquel lugar, ¿verdad?, ciertos lugares, clínicas, donde se trataba la vista y los oídos. Y había, hermano, un auge, ¿verdad?, en la medicina en aquel lugar. Era una ciudad muy próspera y muy bendecida. La iglesia que allí habitaba, por lo cual era muy bendecida. Ellos decían: no tenemos necesidad de nada. El Señor simplemente estaba sacando a la luz lo que en el corazón de ellos había, lo que en lo más profundo de sus pensamientos y de su corazón estaba. El Señor perfectamente lo sabía. Por eso viene y se presenta diciendo: yo soy un testigo fiel y verdadero y no miento de lo que estoy diciendo.
Ese era el señalamiento y por qué utiliza ese título. Podía traer a cualquiera de ellos, al mismo pastor de esa iglesia, y decirle: tú sabes que no miento. Mirándolo a los ojos le dice: tú sabes de que estás tibio. Tú sabes que estás entre medio. No te has decidido por completo a servirme. No te has decidido por completo a vivir en santidad. No te has decidido por completo a obedecerme, sino que estás obedeciendo a medias. Todo lo que hacían, lo hacían a medias. Se congregaban, portaban una Biblia, pero no estaban totalmente definidos. Como dije, tibio es la mezcla de dos corrientes que estaban produciendo en ellos un estado nauseabundo. Cuando digo nauseabundo, es aquello que nos provoca repugnancia, que no tolera nuestro estómago. Nuestro paladar inmediatamente lo percibe y lo rechaza. No hay manera como engullir, no hay manera como tragar aquello, porque hay una respuesta negativa de no ser aceptado adentro. Frío es una persona que nunca ha conocido al Señor. Frío es aquella persona que nunca ha recibido la luz del conocimiento. Ahora, en este tiempo de invierno, esta parte donde nosotros vivimos, hermano, está bastante lejos del sol. Por eso hay más oscuridad, por eso hay más frío. Amén. ¿Por qué? Porque pasamos en esta época del año más lejos del sol. Pero se acerca el verano, donde pasamos más cerca del sol y por ende hay más tiempo de luz. Usted puede observar que a veces, ¿verdad?, llega un tiempo que 9 de la noche y todavía se ve claro. Hay calor, no hay frío, todo lo diferente a este tiempo que vivimos. El apóstol Pablo es observador de eso y escribe a los Corintios en el capítulo 4, la segunda carta, diciendo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, frío podemos decir que es una persona, hermano, que nunca ha recibido la luz. El sol de justicia nunca le ha calentado, sino que se mantiene como las piedras, frías, heladas. Entonces el Señor dice: pues ustedes no son fríos, han recibido conocimiento. No se ponen de acuerdo si fue el apóstol Pablo el que sembró esa iglesia, los discípulos de él que trabajaban juntamente con él, o algunos que oyeron el evangelio en otra ciudad y la trajeron, hermano, a la Odisea. No importa quién haya sido el fundador, lo importante es de que ellos recibieron el conocimiento, se les alumbró el entendimiento.
La palabra fue sembrada, hermano, y dio fruto. Se arrepintieron, se convirtieron y establecieron un lugar donde adorar a Dios. Pasaron de dejar de ser fríos, amén, de ese estado sin conocimiento, caliente. Podemos decir que en el contexto bíblico representa un estado de fervor espiritual, pasión ardiente y fidelidad activa hacia Dios. Mire todo lo diferente. Por el conocimiento que ha recibido, aquella persona se pone fervorosa. Amén, que más activa, tiene esa intimidad, tiene esa relación con Dios, está experimentando al Dios que creó los cielos y la tierra. No solamente ha oído, sino que ahora lo ha experimentado. Cuando los discípulos en los 120 recibieron el Espíritu Santo, se les aparece una lengua como de fuego, dice, ¿verdad? Una señal de que estaban, ¿qué? Hermanos, calientes en el Espíritu, porque habían recibido el poder de Dios, que les ayudaba a testificar, que les ayudaba, hermano, a llevar, amén, que el glorioso evangelio a otros lugares, que les ayudaba por el fervor y la presencia del Señor a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a que la palabra fuese anunciada. Les ayudaba a ser diferente al resto de la humanidad. Y les empezaron a llamar a la gente del camino, y los empezaron a llamar cristianos, seguidores de Cristo. Y los empezaron a llamar a aquellos que revolucionan el mundo. Han venido también aquí. Gloria a Dios. Diferente, ¿verdad? Porque el conocimiento, hermano, y la presencia del Espíritu les había hecho caliente. Pero el Señor los ubica allá, no son fríos. Los ubica acá, no son calientes. ¿Dónde están? Están entre medio. La iglesia de la Odisea. Cestos es el término griego que significa hervir o estar caliente. Gloria a Dios. Cuando Pablo está hablando, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, 11, dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es que se usa esa palabra, ese término cestos, que significa olla hirviendo. ¿Cómo está una olla hirviendo con agua? En ebullición. No está mansa, sino que está en movimiento. Gloria a Dios. ¿Se imagina una iglesia así, hermano? Fervorosa en el Espíritu, llena de la presencia del Señor. Hermano, adorando a Dios en espíritu y en verdad, hablando, hermano, según el Espíritu le da que hablase. Gloria a Dios, una iglesia en movimiento, evangelizando, visitando, hermano, llevando la palabra, no conforme, sino que, hermano, anhelando hacer más por el Señor, caliente en el Espíritu. Pero el Señor los observa y dice: no son calientes, no son fríos. Los ubica en medio, pero le dice tibios. La tibieza había producido en la iglesia de la Odisea un estado, como le digo, de soberbia, arrogancia y autosuficiencia. Porque ellos decían: yo soy rico. Decían: y me he enriquecido. No es que el Señor les había dado, sino que primeramente yo soy rico y me he. El ego, el orgullo personal, la soberbia en ellos. No he necesitado del Señor para tener todo esto.
Yo no necesito ir todos los días a la iglesia para tener una relación con el Señor. Soy autosuficiente para pastorearme. Yo soy rico y me he enriquecido. Y decían, y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo soy rico. En Proverbios 16, 17 dice, el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes que venga una desgracia, antes que venga una crisis, antes que se vengan situaciones difíciles a nuestras vidas, hay un ego que provoca la ruina. Hay una soberbia que provoca que el Señor se aparte y nos quite su cobertura material, física, espiritual, y venga graves consecuencias. ¿Por qué? Porque yo dije, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Me exalto a mí mismo, me valoro y digo, yo soy el que soy porque yo trabajo, porque yo me esfuerzo, porque yo soy inteligente, porque yo soy aquí, yo soy allá, y de ninguna cosa tengo necesidad. El rey Usías, por ejemplo, sería un buen ejemplo que nosotros deberíamos de ver, porque dice que este rey era humilde, pero cuando creció, cuando prosperó en su reino, hermano, y se hizo fuerte, y su corazón, dice, se ensoberbeció. ¿Y sabe qué? Dijo, yo soy el rey y yo voy a hacer lo que yo quiera en este reino de Israel. Y viene a usurpar las funciones de los sacerdotes. Trayendo incienso en su mano, quería entrar al lugar santísimo para hacer las funciones que no le correspondían. ¿Por qué? Porque él dijo, yo he prosperado este pueblo, yo lo he hecho que crecer, conmigo no han habido enemigos que se hayan puesto a la par de nosotros. Se ensoberbeció el hombre y le vino su ruina. Porque sacerdotes valientes se pararon y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, hacer las funciones sacerdotales. Pero él, hermano, en su soberbia, en su orgullo, en su autosuficiencia, no les escuchó. Y apareció lepra en su frente, en el lugar más visible. ¿Por qué? Porque la ruina espiritual había llegado. Por cuanto que la soberbia lo había llevado a ese fracaso, a ese rompimiento, la relación con el Señor. Se nos dice también en Hechos capítulo 12, hermano, que un rey murió engusanado por haberle robado la gloria al Señor. Mire, dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. La palabra arrengar significa, hermano, que les trajo una charla motivacional, les trajo un mensaje positivo que les levantó el ánimo. De tal manera que el pueblo dijo, voz de Dios y no de hombre. Entonces él entendió de que lo estaban señalando a él, hermano, como un Dios. Dice que le robó la gloria a Dios, poniéndose él mismo, creyéndose él mismo de que él podía levantar, que él podía fortalecer,
de que él podía llevar a este pueblo hacia adelante. ¿Y qué sucedió? Dice, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. En ese mismo acto, cuando él le roba la gloria a Dios, un ángel del cielo viene y lo hiere. Y cae aquel hombre. Pero no solamente muere, sino que visiblemente empiezan a salir los gusanos. Como que no pasan 24 horas para que se descomponga el cuerpo. Eso es lo normal, lo común en todo ser humano. Sino que en el momento exacto empiezan los gusanos a comérselos delante de toda la gente. Así humilla Dios la soberbia. Así humilla a Dios, hermano, el orgullo y la autosuficiencia de todo ser humano. Dos casos, dos reyes, robándole la gloria a Dios, sintiéndose, hermano, ellos con el control total. Porque la soberbia vuelve ciego a las personas y sin el conocimiento pleno. Ellos decían, porque yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo que necesidad. ¿Qué es la respuesta? El Señor dice, y no sabes que tú eres un desventurado. Dice, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa palabra y no sabes tiene mucho que ver, porque en la Biblia saber es conocer, es yadá, el término hebreo, y ginosco en griego, que trasciende la mera información. No es solamente recibir un dato, no, sino que trasciende de eso, de lo intelectual. Y dice, implica una relación íntima, también una experiencia personal y una unión profunda, en este caso con Dios. Cuando Jesús dice, y no sabes, les está diciendo, no te has dado cuenta que tú y yo ya no tenemos relación, que la relación que nos unía está rota, que los lazos que teníamos tú y yo ya no existen. No, tú no sabes, le dice, y no sabes que tú has cambiado de estatus, de ser rico espiritual, de ser caliente espiritual, de ser lleno del Espíritu, de tener mi palabra, de tener mi verdad, de tener mi justicia, a ser un desventurado. Cuando hablamos de bienaventuranza, estamos hablando de alguien dichoso, de alguien feliz, de alguien, hermano, prosperado. Pero en esta ocasión le dice, eres un desventurado. Un desventurado que no se había dado cuenta. Ellos veían su casa llena de provisiones, estoy bendecido. Ellos veían su cuenta en el banco y decían, estoy bendecido. Si Dios no estuviera conmigo, yo no tuviera todo esto. Decían, mis hijos, mi esposa, mi familia está sana, no hay problema. Veían su entorno, su alrededor y sus vidas mismas, que no tenían problema económico, no tenían problema de ninguna índole. Entonces, estoy bien. Pero el Señor le está diciendo, no sabes que ya no hablamos. No sabes que se ha marchitado. No sabes que ya no hay relación entre tú y yo.
Amado, a algunas iglesias el Señor les dijo: hay algunos ahí que no han manchado sus vestiduras. A otras iglesias se les dice: hay algunos ahí que están en contra de los nicaolitas. No toda la congregación, por ejemplo, en Éfeso, en Sardis, hermano, se habían contaminado, sino que había un remanente que todavía perseveraba en la verdad. Pero en esta iglesia no había uno que se salvara. No había nadie que con el Señor pudiera tratar con él. Israel, hermano, no se daba cuenta que se había abandonado de Dios, que ya Dios no tenía, hermano, que una relación con ellos, hasta que sus enemigos los capturaban y ellos caían delante de sus adversarios. Entonces que el pueblo volvía a clamar a Dios cuando eran esclavos de sus adversarios. El pueblo de Israel, hermano, no se daba cuenta de que Dios ya no estaba con ellos cuando venían pestes y enfermedades, cuando no había comida, cuando había escasez, cuando llegaban las crisis, cuando llegaban las asediadas, los sitios contra ellos y no podían hacer absolutamente nada. Es que entonces Israel decía: ¿dónde está Dios? No se habían dado cuenta de que hace mucho tiempo atrás habían roto relación con Dios. ¿Por qué? Estaban ciegos, miopes. No conocían realmente su estado espiritual. Desventurado. La palabra desventurado es un adjetivo del español que describe una condición de infortunio, de desgracia, de desdicha. Su significado, sin embargo, va más allá de una simple falta de suerte y abarca diferentes matices según el contexto. En esta ocasión, no solamente era una desgracia que había llegado, sino la pérdida total de la presencia de Dios en sus vidas. Se refiere a una persona infeliz, a una persona que ha entrado en miseria, en pobreza y digna de compasión. A menudo debía a su condición espiritual de ceguera o de autoengaño. Implica una carencia no solo de cosas materiales, sino de lo espiritual, a pesar de las apariencias externas. Ellos eran unos desventurados. Pero lo que a mí más me llamó la atención, como se lo dije hace un momento, no fueron las pruebas. No había persecución en la Odisea. No habían, hermano, escasez. No habían problemas de despojos. No habían enfermedades o pestes que estuvieran atribulando a la iglesia. Tampoco había falsa enseñanza en ellos. ¿Qué era entonces la razón? ¿Cuál era la raíz del problema de ellos? Era simplemente la tibieza, el obedecer a medias, el estar en una línea en medio, un pie en una y un pie
en otra. Hoy soy creyente. Hoy soy mundano. Hoy soy de Cristo. Hoy soy del diablo. Hoy le sirvo a Dios. Hoy no tengo ganas. Entró la tibieza a ser parte de su diario vivir, a guiarlos, a manipularlos, pero hacerles creer de que ellos no necesitaban de lo que antes practicaban. Lo que hicieron antes había sido una pérdida de tiempo. Lo que antes se les había ministrado era mucho legalismo. Lo que antes se les había hablado, ahora ya no les funcionaba. Oía o leía, mejor dicho, el pensamiento de un hombre llamado Maquiavelo, un filósofo, politólogo de la Edad Media, que escribió una verdad muy profunda, y dijo que el ciego, después de que es sanado y vuelve a ver, lo primero que hace es botar el bordón que lo ha guiado y lo ha sostenido todo el tiempo atrás. Lamentablemente, muchos de nosotros los creyentes, en nuestra necesidad, en nuestra crisis, en nuestras debilidades, cuando venimos al Señor, porque la gran mayoría viene, hermano, con problemas económicos, crisis emocionales, problemas con los vicios, situaciones, hermano, que están sobrebordadas y que no tenemos el control sobre ellas. Se nos predica la palabra, Dios hace el milagro, nos transforma, nos ayuda, nos levanta, nos sostiene, nos prospera, nos bendice. Una vez bendecidos y prosperados, empezamos a soltar, empezamos a romper y entonces nos empezamos a alejar de la mano que nos ha sostenido, de la mano que nos ha bendecido, de la mano que nos ha guiado donde no sabíamos caminar. La luz que se proyectó en medio de las tinieblas empieza a ser ofensiva a nuestros ojos. La iglesia, la Odisea, estaba en esa situación. Por eso el Señor viene lleno de compasión, diciéndole: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? El oro que tú confías, perecedero. Aparte de perecedero, le dice: allá arriba, en la vida eterna, no funciona. No hay dólar, no hay yen, no hay euro, no hay criptomoneda, no hay de ninguna forma como podemos negociar. Dice: por lo cual yo te aconsejo que abra los ojos del entendimiento y empieces a ver que a través de la fe y la obediencia que apliques a esa fe, empieces a caminar aunque esté duro el camino, aunque tengas que batallar y luchar contra la corriente. Sostente solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El apóstol Pedro dice las siguientes palabras. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el
cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea, dice, hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Yo entendía esto al final, cuando yo llegue al reino de los cielos, sea manifiesto Cristo. No, hoy entendí que la iglesia de la Odisea fue visitada. No que llegó al cielo, sino que fue visitada y empezó a ver el Señor. Muéstrame tu fe. ¿Por qué no perseveraste cuando tuviste crisis económica? ¿Por qué no perseveraste cuando tuviste una crisis emocional? ¿Por qué no perseveraste con fe cuando hubo una crisis de salud? Cuando te vinieron los problemas, ¿por qué no perseveraste? La fe de ellos no fue encontrada en alabanza y gloria. La fe de ellos se fue encontrada marchita, inactiva, como almacenada ahí, que no había sido tocada ni activada para perseverar legítimamente. El apóstol pone en referencia al oro, que dice que aunque perecedero, para probar que verdaderamente es oro y no tiene contaminación de ningún otro material, se mete al fuego a 500 a 700 grados de temperatura, y todo lo que no es oro se empieza a quemar, a derretir. Así es la fe y el oro que Jesús dice que nosotros compremos de Él. Que no confiemos en las riquezas de este mundo, sino que pongamos nuestra confianza de que Él es nuestro proveedor, de que Él es nuestro ayudador y que no nos va a dejar en miseria. Entonces usted y yo seremos ricos. ¿Por qué? Porque Él se hizo pobre. ¿Para qué? Para que yo fuese rico. ¿En qué? En misericordia, en amor, en ayuda divina del Padre, para que me sostenga en los tiempos malos. Te aconsejo que de mí compres oro refinado y seas rico. ¿Cuál es el otro consejo que el Señor le da? Que te vistas de la ropa que yo te voy a dar. ¿Cuáles son esas ropas? Las ropas que se hablan en Apocalipsis son ropas blancas, y se le menciona que es lino fino y resplandeciente. Que dice el 19 de Apocalipsis que son acciones justas de los santos. Pero ¿a quiénes se le dieron esas ropas en Apocalipsis? Se le dieron a gente de que había salido de la gran tribulación. Se le dio a la gente que había sido martirizada por causa de la palabra de Dios. Nótese, gente que había luchado, gente que se había esforzado, que había entregado su vida por causa de Cristo Jesús. O sea, no estamos hablando gente que estaba tibia, porque el tibio en la prueba ni para atrás ni para adelante, ha metido neutro, está ahí estancado. Es más, le ha puesto hasta una cuña a la llanta para que no se mueva. El tibio no reacciona. El tibio no se da cuenta de que es un desventurado, que es un miserable, que es un pobre, que está ciego y que está desnudo. No puede ver dentro de sí, porque sus ojos solamente ven a su alrededor, pero no tiene la capacidad de ver por dentro. Que no está vestido para bodas,
que no tiene la riqueza espiritual, que no tiene la visión espiritual para caminar rectamente su vida espiritual. No se ha dado cuenta. Entonces el Señor viene como amigo, tocando a la puerta, diciendo: oye, quiero decirte de que estás mal. No te has dado cuenta porque tú estás empeñado en cosas materiales. Tu corazón se ha engrosado. Vives para los deleites y placeres de este mundo y no te has dado cuenta de que has perdido tu primer amor, de que tu nombre no está inscrito en el libro de la vida. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero esta iglesia, hermano, a pesar de su condición de tibieza, se le alienta a que escuche el consejo. Y el consejo es a enriquecerse con la moneda del cielo, a vestirse, gloria a Dios, con ropas blancas y resplandecientes, gloria a Dios, y a ungir sus ojos con colirio. Como le dije, la Odisea tenía esa clínica, ese hospital, donde habían inventado un colirio para aliviar la vista, para ayudar en casos de ceguera. Eran muy avanzados. Por eso el Señor le dice: yo tengo un colirio que no lo venden en la farmacia cerca de ti, sino que yo te lo quiero dar. ¿Qué es el significado espiritual? Representa la verdad, representa la gracia necesaria para ver verdaderamente la condición espiritual de uno mismo. No sirve, yo no le puedo dar las gotas que me han recetado a mí, porque posiblemente a usted no le funcione. Me han dado gotas para la presión del ojo, me han dado gotas para el dolor del ojo, para la inflamación, cosas que para usted no van a funcionar. Es personal. Y deje de andar recetando la medicina que a usted le recetan, porque puede matar a los demás. El Señor dice: de mí compres, yo te quiero dar ese colirio. La palabra en 1 Corintios capítulo 2 verso 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para qué? Para los que le aman. Y continúa el apóstol Pablo hablando acerca de la sabiduría de Dios, que nos ayuda a discernir entre lo carnal y lo espiritual, para tomar una decisión personal propia de mi estado espiritual. El hombre carnal no conoce esto, porque para él son locura. Pero el hombre espiritual dice que se le ha sido dado, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas espirituales que Cristo da a aquellos que le aman. Dice el apóstol: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Cuando juzga todas las cosas, se juzga a sí mismo y no tiene la necesidad que otro le venga a juzgar.
sino que Él sabe su estado. La iglesia no lo sabía, estaban ciegos. El Señor viene y les abre el entendimiento. ¿Por qué? Porque Él está a la puerta y llama, y el que le abre, Él entrará en él. Quería entrar de nuevo al corazón de ellos, porque Él estaba fuera. ¿Cómo es una iglesia cristiana donde Cristo no está? ¿Cómo puede ser posible que adoremos a un Dios que simplemente no tenemos relación con Él? Que digamos ser cristianos, creyentes, y simplemente ni saludemos, ni hablemos, ni nos comuniquemos con el Señor. ¿Cómo Él me va a poder decir: apártate de ese camino, mira el hoyo que está adelante? Oye, valora, fortalece estas áreas, vuelve a tu primer amor. Yo solo no me lo voy a decir, porque yo solo sí me puedo mentir, pero yo solo muy difícilmente me voy a decir la verdad. Nadie va a venir y decirle: eres un sinvergüenza. Nadie va a decir: qué bajo has caído, qué barbaridad, no te da pena. Tiene que ser alguien espiritual. En la carne jamás usted le va a hablar a esta carne de esa forma, pero en el espíritu sí. ¿Por qué? Porque Él nos da la capacidad de ver ese cuerpo y hablarle, como en el Salmo 103, donde David habla ¿a qué? A su alma. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Y qué le dice? No te olvides de ninguno de sus favores. Recuerda que te ha llenado de favores y misericordias, que te ha rejuvenecido. El alcohol te estaba matando, te estaba poniendo viejito, te estaba consumiendo, la droga te estaba matando. Esa clase de vida que llevabas en el mundo te estaba dando problemas que ya no sabías qué hacer. Te comiste todas las uñas de las manos y de los pies y no resolviste nada. Por eso el David decía: alma mía, alaba a Jehová. Te ha socorrido de todos tus enemigos, te ha dado de comer, te ha dado salud, te respondió en la crisis, te respondió el problema, te abrió el mar, te alimentó 40 años en el desierto. Alma mía, alaba a Jehová. Agarra ese ser interior, el yo, ¿verdad? Que no diga: yo soy rico, yo me he enriquecido. No, momento. Bájese de ahí, ponga las patas en el suelo, vuelva a la realidad, deje de andar volando. Bájese. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? El Señor quería que ellos dijeran: sí, Señor, soy un desventurado, soy un miserable, soy un pobre, soy un ciego, estoy desnudo. Y que al entender eso, inmediatamente solo oían: ¿quién es? Soy Jesús, que vengo por ti a abrirle la puerta. Pase adelante. Lo estaba necesitando. No sabe la soledad que he tenido, no sabe la angustia que he tenido, no sabe que el enemigo ha querido arrastrar mis pies hacia el mal. Usted no sabe la batalla que he tenido por qué mantenerme y no caer de nuevo en el alcohol, en la droga.
de ir a saciar que mi deseo de la carne. Pero bendito Jesús pase adelante. Fue como aquel hombre, amado, que dice que era bajo de estatura y que oyó que Jesús iba a pasar por ahí, y como no lo podía ver por causa de la multitud, se subió a un árbol. Y estando arriba del árbol, Jesús levantó la mirada. Zaqueo, desciende, tengo que ir a tu casa. Permítame, ese hombre era rico, ¿verdad? Era poderoso. Posiblemente también no tenía necesidad, supuestamente, de que Jesús hiciera algo por él. Pero había una necesidad espiritual. Y él reconocía de que estaba desventurado, de que estaba pobre, miserable, que estaba desnudo, que era ciego. Y por eso buscó la manera de llamar la atención. No era digno quizás de decirle: oye Jesús, por favor pasa a mi casa. Pero algo dentro de él lo motivó a que subiera, que Jesús pusiera la mirada y que le dijera: desciende, es necesario que vaya a tu casa. Y cuando Jesús entró a la casa, entró la salvación, la liberación, entró el perdón, entró la restauración, entró una vida nueva. Porque inmediatamente aquel hombre, si a alguien he defraudado, 4 veces le voy a regresar lo que le he quitado. Un cambio. Lo más, hermano, difícil para él, la cadena más grande que él tenía, era la avaricia. Pero cuando llegó Cristo, se rompió y él fue un hombre libre. ¿Por qué? Porque Jesús llegó, tocó la puerta, él abrió y Jesús entró. Se sentó y cenó con él. El que venciere, dice el Señor, yo le dejaré que se siente junto conmigo en mi trono, así como yo vencí y me he sentado en el trono de mi Padre. Quiere decir que yo voy a gobernar con Jesús. Hagan esto, que me va a convertir en un Señor. No. Me está diciendo el Señor de que si yo venzo, de que si yo lucho, voy a tener derecho a estar en la presencia de ese trono, a descansar en el trono de la gracia, a recibir la ayuda y el socorro en mis peores momentos. Y termina, ¿verdad? Primero entendemos que Jesús envía esa carta, pero luego Juan agrega, o el Espíritu le motiva que agregue: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu. Porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen un solo deseo: de que la iglesia sea salva, de que la iglesia no se pierda, de que la iglesia escuche a tiempo, de que reaccione, de que corrija, de que se vuelva al Señor, de que deje al mundo y que vuelva a Cristo Jesús y que pida perdón mientras puede ser perdonado, de que se humille mientras la gracia y el favor están cerca de su vida. ¿Cuál es la respuesta que usted va a dar a esa voz, a ese llamado? ¿Abrirá la puerta a usted en este día? ¿Dejará que el Señor entre a su corazón? ¿Que Él venga a gobernar, a reinar? ¿De que Él sea su Señor? Es una decisión personal. Hoy puede comprar ese oro refinado, hoy puede recibir la vestidura de justicia, hoy puede usted recibir el colirio que necesita sus ojos, hoy puede recibir de parte del Señor
esa ayuda espiritual que los saque de la tibieza a tener una vida espiritual llena del fuego del Espíritu Santo. Una de las demandas que el Señor hizo al pueblo cuando estaba el tabernáculo: la leña debe estar puesta en el altar ardiendo, que no faltara fuego en el altar. ¿Cómo está su altar personal? Está como el altar de Israel cuando Elías vino destruido, sin presencia. Elías tuvo que ordenarlo, acomodar el sacrificio y proclamar fuego de lo alto para que nuevamente se activara en ellos. Por cuanto no eres frío, no eres caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Que esa sentencia no llegue a nosotros. Seamos sabios en este día, entendidos y humildes, y obedezcamos al Señor. Nos ponemos en pie y le damos gracias a Dios por esta palabra. Señor, muchas gracias, gracias por esta palabra, Señor, que usted ha ministrado nuestras vidas en el día de hoy. Gracias por cada uno de los que han estado presentes, Dios. Aquellos que nos han hecho el favor y han sintonizado, han tenido a bien, Señor, oír su palabra en el día de ahora. Llegue esta gracia, llegue esta salvación a sus vidas, Señor, y haya liberación, rompimiento de cadenas, de ataduras. Transforme los corazones en este momento, Espíritu de Dios. Haga su obra extraordinaria. Traiga, Señor, ese redargüimiento, ese convencimiento de juicio y de pecado, para que todos, Señor, seamos salvos en este día. La palabra de Dios ha sido predicada, anunciada. Quisiera preguntar si hay alguien valiente, alguien agradecido, alguien que con humildad reconozca y quiera poner su vida en las manos del Señor y empezar de nuevo, reconciliándose, empezar una nueva vida aceptando a Cristo como su Salvador. El altar está abierto. Usted quiere pasar de muerte a vida, usted quiere venir en el día de ahora a empezar una relación con el Señor. Yo lo invito en el nombre de Cristo Jesús, como embajadores de Cristo, como a quienes se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Rogamos, reconciliados con el Señor en esta mañana. Vuélvase al Señor, quien será amplio en perdonar, quien será grande en misericordia. Usted tiene esa decisión. En sus manos está esta oportunidad. Solamente usted lo puede hacer por usted mismo. Necesita más de ti.
Señor, muchas gracias en este día. Gracias por su palabra, por su presencia, por la vida de cada uno de nuestros hermanos, amigos. Gracias, Señor, por aquellos que han meditado, que han almacenado la palabra, que llevan, Señor, esta palabra, que al resto de esta semana puedan estarla, Señor, degustando, Señor, comiéndola, para que llegue, Señor, al vientre y se convierta, Señor, en esa fuerza poderosa que les haga resplandecer, Señor, para salvación. En su nombre proclamamos cobertura, protección, provisión y bendición sobre cada una de nuestras familias, sobre nuestros hogares, sobre nuestras vidas a lo largo de esta nueva semana, si es su voluntad vivirla. Padre, regrésenos con bien a nuestros hogares. Líbrenos de todo peligro de accidente, que lleguemos con bien. Hoy nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo de Dios dice: Dios me los bendiga, Dios me los guarde. El Señor, que el Señor tome el control de su salud,
y que obre conforme a su misericordia. Padre, en el nombre de Cristo, presentamos, Señor, a nuestra hermana María. Señor, usted conoce la condición, la situación en la que está atravesando, Señor, su salud. Creemos que para usted no hay nada imposible, Señor, y que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Como también, Señor, sabemos, Padre, que su mirada, que su palabra, Señor, puede hacer la diferencia en este día. Allí en ese hospital, en la camilla, en el lugar donde ella se encuentra, pueda recibir de su gracia, pueda recibir de su favor, y su salud, Dios mío, empiece, Señor, a recibir alivio y una restauración a su cuerpo, Señor. Para gloria de su nombre pedimos ese milagro. Bendiga la salud de nuestra hermana Angie, la salud de todos nuestros hermanos que están enfermos. Padre, que con su gracia sean restaurados, Señor, a la brevedad posible. Se lo suplicamos creyendo que usted es poderoso y, Señor, misericordioso para hacer la obra. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Gracias por haber venido.